¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Estamos otra vez con nuestro tiempo de sustento. El día de hoy vamos a hablar sobre Saulo y Pablo, que es la misma persona pero con dos nombres diferentes. Y la razón por la cual he cambiado un poquito el ambiente es para que podamos relacionarnos con el tema que quiero compartir ahora. No estoy en una selva, no estoy en un lugar fuera de mi casa, estoy respetando las leyes, pero aún a la sombra de este árbol eh, podemos entender de que mucho depende de cómo nosotros vemos las cosas y dónde nos ubicamos en un tiempo puntual de la historia como el que estamos ahora viviendo. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, por favor. Vamos a leer 4 versículos de diferentes etapas en el capítulo 9. El libro de Hechos, entre muchas cosas, nos habla en 3 ocasiones sobre la conversión de Saulo. Ya lo hemos mencionado antes, pero voy a seguir mencionándolo porque él no siempre fue Pablo, ¿no? No siempre fue el gran apóstol. Hubo un tiempo en el que él se llamaba Saulo, y dice la palabra en el versículo 3, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿no? Este fue el encuentro que él tuvo con Jesús, un encuentro impresionante. Sin embargo, a lo largo del camino, él estaba yendo para perseguir y matar cristianos, pensando que él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, él tiene este encuentro con Jesús sobrenatural. Y dice la palabra en el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, a la verdad, mas sin ver a nadie. O sea, él tuvo el encuentro con Jesús, ahí Jesús le pregunta, ¿quién eres? Él le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y todo el diálogo que hubo con Jesús, pero en ese momento él quedó, la palabra nos enseña que él no podía ver, lo cual reflejaba un poco cómo es que él vivía en realidad. Eh, la ceguera natural que él tenía era una manifestación de una ceguera espiritual. Él no veía, él hacía, pero no veía, sin ver. Y dice el versículo 17 y 18 que cuando él ya estaba recluido, digamos, en un lugar sin saber qué es lo que estaba pasando, versículo 17 y 18 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, me ha enviado. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Todo esto sucedió en el día en que Ananías fue, por obediencia a Dios, para orar por él. Él había estado ahí recluido, sin poder ver, quizás sin explicarse todo lo que había pasado, solamente sabía que había tenido un encuentro con Jesús. ¿Y a qué viene todo esto con nuestros tiempos de sustento? Que yo pienso que Pablo, de un momento a otro, su vida cambió de Saulo a Pablo, todo fue radicalmente cambiado, transformado. Y lo más interesante es que Dios le quitó todos los recursos que él tenía, todas las comodidades y facilidades, todos los conceptos, toda la forma de ver las cosas y las herramientas que él normalmente usaba para hacer lo que creía que era correcto hacer. Y lo puso en una posición en la que él estaba obligado a usar los recursos que Dios le diera. Lo puso en una posición de vulnerabilidad, lo puso en una posición en la que él tenía que pedir ayuda, en la que él tenía que decir, Señor, ahora, ¿cómo es la cosa? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Muy parecido a lo que hoy estamos viviendo. Pero tenemos que tener el mismo corazón de humildad y de vulnerabilidad de Saulo, de poder decir, o de Pablo en este caso, de poder decir, bueno, Señor, ¿cómo es ahora? ¿Qué es lo que quieres en esta etapa de mi vida? ¿Qué recursos quieres darme? ¿Qué herramientas quieres darme? ¿Qué armas quieres darme? Porque el Señor no te va a dejar desvalido. Y dice la palabra que oraron por él, y cuando oraron por él, dice, se le cayeron las escamas de los ojos, 1, recibió la vista por consiguiente, y 2, fue bautizado, ¿no? Pero la palabra le enseña que Ananías, cuando ora por él, o sea, es lleno del Espíritu también, empieza a ver las cosas, es bautizado, pero su vida cambia. Y él a partir de ese momento empieza a caminar de una forma diferente, a ver las cosas de una forma diferente y a servir de una forma diferente, usando los recursos nuevos que ahora tenía. ¿Cuánto necesitamos tú y yo usar esos recursos nuevos? ¿Cuánto necesitamos ahora nosotros pedirle a Dios, Señor, si tú quieres que yo haga algo, entonces tienes que llenarme de tu espíritu, tienes que renovar mi visión? Dios le quitó todos sus recursos y lo puso en una posición en la que debía usar los recursos que Dios le estaba dando ahora en esta nueva etapa de su vida.
Y nadie puede negar que esta es una nueva etapa en la vida de muchos. Pero es imprescindible que usemos los recursos que Dios nos da. Es imprescindible que veamos lo que Dios quiere que veamos. Y ya no veamos las cosas como antes. Para ello, Saulo necesitaba dos cosas, ahora Pablo. Número uno, renovar su visión. ¿Qué quiere decir esto? Tener una visión nueva, una visión fresca. No la visión que siempre tuvo, no la forma de ver las cosas que siempre tuvo. A veces hemos estado acostumbrados a la religión, acostumbrados a ser domingueros, acostumbrados a tener que un hermano siempre nos esté visitando en la casa, o un hermano siempre nos esté llevando a la iglesia, o animando. Eso es bueno, pero no podemos depender de eso. Ahora Dios nos está llevando a depender de Él. Nuestra visión tiene que cambiar. Tenemos que tener una renovación de la visión, una visión fresca. Y lo segundo es que Ananías le dijo, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos esto. Pablo, creyó, confió y obedeció en esta etapa que él quizás estaba un poquito en ascuas, no sabía qué estaba haciendo, qué estaba pasando. Aunque fue radical la vida y el cambio en Pablo, él se dejó ayudar por Dios y por hermanos maduros en la fe para que los conduzcan en este nuevo camino. Y si Pablo lo necesitó, ¿cuánto más lo necesitaremos tú y yo? Que podamos nosotros renovar nuestra visión, ser llenos del Espíritu Santo y ser conducidos en este camino, pero ya no pensando como antes, ya no teniendo esa mentalidad quizás centrada en el ser humano, centrada en mi confort, centrada en mi comodidad, centrada en, qué bonito estar con los hermanos, qué bonito me voy a este curso, me voy a ese otro curso, todo es lindo. Ahora las cosas han cambiado, no sabemos si volverán pronto a la normalidad, porque la palabra dice que no tenemos que dejar de congregarnos. O sea, definitivamente, si vamos a ser obedientes a Dios, tenemos que congregar, ¿no? Pero al margen de eso, según las disposiciones del gobierno y demás, quiero solamente decirte una cosa. Quizás tú hoy necesites una renovación de tu visión. Quizás tú has estado muy centrado, muy enfocado en una visión muy natural, muy humana y muy física de lo que es la iglesia y la obra del Señor. Es momento ahora de dejar de ser tan guiados por nuestros sentidos humanos, mundanos, sensuales y sentimentales y poder ser llenos de su visión y llenos de su espíritu. Por eso te digo hoy, cree, confía y obedece. Y entonces verás que todo será diferente. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Amén.